Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución, bella institución, para servirle al prójimo más carenciado. Y vale la pena. Yo creo que es de tener usted una buena vocación cristiana. Usted darle un apoyo a una institución que brinda un servicio como esta. Un servicio esencial para la vida. Atacar una enfermedad catastrófica como es el cáncer se requiere de mucho esfuerzo, de mucha voluntad de servicio y de recursos económicos para poder satisfacer todos los requerimientos para hacerle frente a esa enfermedad maligna. Pero es gente de cristianísima formación, de modestia y ejemplaridad cristiana, gente dispuesta a emplearse en todo, con toda su energía para ayudar al prójimo más carenciado. De esas comunidades que están lejanas y, ¿por qué no?, olvidadas también por las autoridades nacionales. Apóyelo. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también espera por su caridad, por sus aportes, porque esa es una institución que está dedicada a cuidar, a formar jóvenes en alto riesgo, gente que mañana
de dejarlos a la voluntad de la calle, terminan como verdaderos delincuentes dañinos a la sociedad. Esta institución, ¿qué hace? Reorientar al joven, llevarlo por un camino de ser un buen ciudadano útil al país. Los salesianos de la Iglesia Católica, ¿qué garantía como esa? Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy las noticias económicas siguen siendo agradables para Manuel Fermín en el aspecto que ustedes saben, como yo, todas las veces que puedo enfoco el caso de los cultivos mayores, generalmente esos pies productivos de la República que nos identifican. Porque qué aporte, señores, qué aporte le han hecho al pueblo dominicano esos pies productivos. No decadentes hoy, porque uno entiende que ha habido muchos problemas de plagas, por ejemplo, en el café, que no es porque los productores no quieran, sino se han negado las situaciones muchas veces climáticas, otras veces de plagas y enfermedades, es decir, las situaciones fitosanitarias, las desatenciones oficiales, ¿por qué no? Y eso ha contribuido a que, por ejemplo, el café haya descendido mucho la producción de café, problemas de plaga, problemas de competencia internacional, deprime precios y afecta el cultivo. No es culpa nuestra. También, por ejemplo, el azúcar. Uno sabe que el azúcar sufrió mucho. La industria azucarera tuvo una situación muy grave y todos los grandes productores del mundo de azúcar de caña fueron víctimas de aquellas políticas de subsidios de la Unión Europea, la política de subsidiar productores. Les sobraban 5 o 6 millones de toneladas de azúcar, principalmente esa azúcar de remolacha, una y otra, azúcar de caña de sus colonias o sus ex colonias. Entonces ese azúcar iba al mercado, deprimía los precios y la industria entonces locales, las industrias estatales o privadas se veían afectadas por aquellas competencias tan desleales y entonces decidían cerrar la industria y preferían comprar en ese mercado. Por ejemplo, pasó con Rusia. Rusia era un gran productor de azúcar de remolacha, pero desmontó su industria porque dijo, pero es más fácil comprarla es la que vende la Unión Europea que nosotros estamos produciendo azúcar tan cara. Cuba desmontó más de 100 ingenios azucareros, que Cuba, señores, es una vergüenza que la producción de azúcar de Cuba está en los niveles que la dejó España en 1898. Oigan bien por dónde andan las cosas. México se fue también, es decir, los azucareros sufrieron mucho. Yo recuerdo que en los tiempos del gobierno de Salvador Jorge Blanco, señores, el azúcar anduvo a 3 centavos de dólar la libra. Eso fue todo un caos. Eso fue un caos para la industria azucarera y comenzamos nosotros a sufrir, a desmontar ingenios. Vimos aquí el ingenio Esperanza, se fue el ingenio Catarey, se fue desmontando el ingenio de Pérez, el pequeño Amistad. Y así fueron después los ingenios que terminaron en una situación muy crítica también, porque la industria azucarera le pasó eso. Central Romana se cuidó, el sector privado menos contaminado con la política clientelista y populista de los gobiernos. Entonces lograron pasar el aguacero, como dicen, Vicini, la misma industria local, pero la industria privada ha seguido con un buen nivel de producción. Romana no va a menos que vengan problemas climáticos, como este año que pasó una sequía muy fuerte y se cayó la producción de azúcar, pero el azúcar sigue siendo importante y hoy a los precios que está, fíjense cómo está el azúcar, los azucareros siguen ganando dinero y tenemos cuotas preferenciales. El cacao, que es el tabaco, aunque tenga los problemas que tiene, pero
Los puros nos han salvado la venta de puro y tenemos hoy que las mayores exportaciones del país, el renglón de mayor volumen de exportación es el cacao, el tabaco, los puros. Claro, importamos algunos materiales, algunas hojas especiales para el doblado, pero las tripas y lo que sé yo, y el material de tabaco criollo dominicano está ahí. Y están las manos dominicanas que doblan esos puros y van al mercado, con un mercado que está ganado a base de calidad, de competencia. Y siguen siendo nuestros pies productivos viejos. Por eso yo, el cacao, que es un cultivo de los viejos también del país, me ocupo siempre, y el café y el azúcar, de estar atento a ellos, por esa situación. $3.920, es decir, $80 menos de los $4.000 que aspira Manuel Fermín a que alcance la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Pero ese es un precio muy bueno. Yo me imagino el doctor Marino Vinicio Castillo, con esos precios deberá estar tranquilo, sabiendo que si el clima, y principalmente el clima, si le es favorable al cultivo de cacao, este año los cacaoteros, los cacaocultores van a tener oro en paño, dice Manuel Fermín, si se mantienen esos precios, desde luego. El petróleo sigue en descenso, 75,33, y esa es una muy buena noticia, como decíamos ayer, porque ese precio permite un respiro al gobierno, que es quien está subsidiando esos precios del petróleo, y los combustibles no suben de precio ni bajan, pero no suben de precio porque el gobierno absorbe los aumentos, los incrementos que puede generar en el precio del galón, principalmente de gasolina, gas, no el gas natural, sino el gas propano, ese gas de cocina, que es un gas muy caro y que las familias también están bien apretadas, porque que no es fácil usted pagar 147 pesos por un galón de gas propano. Y si no lo subsidian, sube más. Imagínense ustedes qué pasaría. El gobierno que está en apuros, aunque dice la encuesta, que yo decía ayer, la encuesta que tiene vida concubinaria con el gobierno, porque Galo se ha hecho ya una especie de agencia extensiva del gobierno, según sus críticos más severos y además sus evidencias, porque quienes están hoy al frente del Galo le tienen una alianza prácticamente con el gobierno, como se le ha señalado, pero dice la encuesta de Gallup que hay un 64% de dominicanos que aprueban la gestión, que la cosa va muy bien, que el presidente incluso gana en primera vuelta casi con un 56% de los votos, cosa que estaría muy satisfecho el presidente, y que además pienso yo que será que el presidente quiere ganar con un 60%, porque usted con un 56%, como dice Gallup, que es la institución de las encuestadoras del país, si tienen un 56 y un 64% de aprobación, entonces ¿por qué el gobierno luce braceando, como digo yo, en esta piscina de miel de abeja, que no puede sacar una brazada porque no puede avanzar con la situación que hay? Porque si no, el gobierno no concediera, por ejemplo, no los subsidios, porque uno sabe que esa cosa el gobierno le teme que suba demasiado, entonces eso trae también inquietudes sociales. Pero esas medidas de liberar de aranceles centenares de productos de la canasta básica y que entren libres del pago de aranceles aduanales, señores, eso son cosas que dicen que la cosa no anda bien. El gobierno ha medido y sabe que esas cosas le preocupan. Entonces, si usted tiene esos niveles, como que chocan, esos números como que chocan. Pero esa es la encuesta, según se ha señalado.
Y si ese es el nivel de aprobación, no hay como que preocuparse tanto por tomar medidas de corte prácticamente desesperadas, porque esas son medidas de corte desesperadas, mandar una liberación así, o liberalización, no sé cómo sería el término, liberarlo de los aranceles que pagan esos productos en aduana para que le lleguen al pueblo a precios bajos. Pero la verdad que la otra, eso pasó sin pena ni gloria. Pero el gobierno vuelve a la carga, insiste, parece que lo que se busca, como yo he dicho, es beneficiar a grandes contribuyentes. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Que van a importar muchísimos productos, como hicieron la otra vez, se van a ganar unos cuartos, pero son grandes contribuyentes de campaña. Se ha señalado también eso. Y eso es darle un uso electoral al Estado. Y eso no debe ser. Entonces, no es lo mismo quitarle Promipyme por una rifita ahí que hacer esto, porque eso es un uso electoral del Estado. Si aplicaren esas medidas y de esas medidas se beneficiaran grupos especiales, eso no debe ser, eso no se ve bien. Pero vamos a seguir, que eso no es todo lo que nosotros tenemos que decir hoy. Bueno, la Alianza Rescate República Dominicana, no hay duda que ha tenido mucha publicidad, tanto positiva como negativa. Ha recibido verdaderas andanadas de críticas porque se han anunciado pactos casi o cuasi mefistofélicos, como se acostumbra a decir, porque son pactos casi con el diablo, como se señala. Otros han felicitado, han saludado que esa alianza se dé porque es una fuerza conjunta, la lucha sería más pareja contra el gobierno y el PRM oficial, porque uno sabe la ventaja que tiene todo partido en el gobierno, tiene esa ventaja, que tiene esa maquinaria estatal a su disposición. Es decir, el presidente que se lanza a una reelección, fíjense lo que está pasando en España. El Sanchato, sin escrúpulo, va a seguir gobernando España mediante artificios legales. Uno se puede decir que no es ilegal mandar una ley de amnistía si la aprueba el Congreso, pero ellos tienen mayoría en el Congreso. La fealdad democrática es usted unirse para lograr estar en el poder después de haber perdido las elecciones, porque allí perdió las elecciones el Partido Socialista Obrero Español. Y ganó la derecha ampliamente, le ganó. Pero las demás formaciones pequeñas de catalanes separatistas, mallorquines, vascos separatistas, etarras terroristas, pero todos tienen un espacio y ganan votos, y con esos votos el PSOE renuncia a la democracia española, renuncia a la integridad de España, buscando la forma de mantenerse en el poder. O sea, el Sanchato, como dicen. Pero eso es la reelección, eso es el continuismo, que da todas esas cosas. Es decir, atentar contra la unidad de España, eso es gravísimo, pero muy grave. Imagínense ustedes que también tengan que aprobar que le van a condonar deuda a los catalanes y que incluso le van a permitir hacer un referéndum, porque es de ley, eso sería legal, hacer un referéndum para que Cataluña por fin diga si quiere o no seguir unida a España. Bueno, eso es el Sanchato en España. Pero aquí las reelecciones son así, tienen esa amplia ventaja que le da el poder. Entonces, la alianza que busca, la alianza busca unir aquella fuerza que se
desunió, que se desbarató el PLD, que era toda una oligarquía de masa, tipo el PRD en su época. Entonces, no hay duda que la alianza, sea mefistofélica o no, esa alianza no hay duda que va a presionar y tiene una, ¿cómo se dice? Tiene una acción política que va a darle un giro, no hay duda de eso, va a darle un giro a la política electoral que se avecina. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe lo que es una alianza de siglas, las siglas mismas. Ya de hecho dan poder, porque cuando usted ve esa sigla del PRD y ve PLD y la Fuerza del Pueblo, no tiene el tiempo de madurez, pero tiene el liderazgo de Leonel Fernández, que pesa más que las siglas mismas de la Fuerza del Pueblo y de las demás siglas. Entonces, no hay duda que esa alianza va a darle un giro copernicano, digo yo, a esta situación política que se avecina. Vamos a seguir, pero vamos a hacer una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, los aliancistas han anunciado que mañana a las 11 de la mañana tienen una rueda de prensa en el Hotel Embajador con fines de dar detalles de la ampliación a la primera información de alianza que se había dado, porque eso nada más incluía creo que 4 senadores, 86 municipalidades, no recuerdo. Pero ahora las cosas parece que han ido más amplia, más inclusiva, y entonces eso, no hay duda, que es una alianza que deberá competir
en forma, no vamos a decir la primera vuelta, porque van separados la primera vuelta y no hay posibilidad, me parece, de que una de las fuerzas pueda inclinarse por otra que estime que está mejor posicionada, quizás por la apreciación misma de encuesta o la gente misma como lo aprecia. Quizá esperarán las elecciones municipales, porque eso puede, no solo por la cantidad de municipios que pueda ganar uno u otro, en este caso los que están formando la alianza, sino los votos que saque cada uno por separado. Los votos son un detalle muy importante para saber qué va a pasar en mayo, porque es una realidad. No es la cantidad de municipios que usted gana, porque usted puede ganar 100 municipios pequeños y yo gano con 2 grandes, gano más, tienen más gente que los 100 pequeños, 3 o 4 grandes municipios, si usted lo gana. Entonces, eso es muy difícil de compensar, ¿cómo diríamos?, exhibir el éxito, porque es muy relativo. Si usted gana, por ejemplo, yo gano a Santiago, que es un municipio grande, tengo un síndico. Pero si yo gano a Villa González, tengo un síndico. Pero no es lo mismo yo ganar a Santiago de los 30 Caballeros que ganar a Villa González. Entonces, esas son el peso que va a tener esas elecciones, es la cantidad de votos que tengan los partidos. Eso es evidente, porque eso sí va a reflejar lo que va a pasar en mayo. Pero como se ha anunciado que esto va a ser una alianza de que quien quede segundo sería apoyado por el que quede tercero si pasare lo que pasare, que es que pueda haber una segunda vuelta. Es muy difícil que no haya una segunda vuelta, porque hay que pensar las cosas. Estamos hablando de un partido que se pasó 20 años en el poder, con un campo de acción política y de acción económica y social en el país muy pesado. ¿Por qué Balaguer tenía esa incidencia? Porque Balaguer se pasó 22 años en el poder, señores, siendo un hombre tacaño, muy trabajador, pero sumamente tacaño. Entonces la gente solamente recibía de Balaguer o la vivienda o recibía la obra pública que le daba servicio, era inclusiva para todo, abarcante para las comunidades, daba parcelas, Balaguer daba solares, qué sé yo, pero Balaguer no daba cuartos. Pero estos gobiernos han dado dinero, estos PLDistas, el gobierno del PLD y el gobierno del PRM son, bueno, de los 74 mil millones de dólares que debemos, Balaguer no usó más de 2 mil millones. Y gobernó 22 años. No usó más de 2 mil. Quiere decir que los 72 mil millones de dólares lo han usado los PRDistas, PRMistas y el PLD. Y el que maneja una suma de dinero como esa, repartiéndolo y dándolo, no trabajando, porque fíjense el gobierno, por ejemplo. Este gobierno, el PRM, ha manejado 30 mil millones de dólares. Y las obras, bueno, ayer entregaron el Cristo Park, que está muy bien y ojalá lo cuiden, los municipios, porque es una obra bonita, bien, y es buena, bien. Es una obra de rescate del área, qué sé yo, un área social ahí y al mismo tiempo medioambiental para mejorar el hábitat de las personas que viven allí, unas cañadas, una cosa, agua estancada, mosquitos, etc. Además está el zoológico ahí, que era un área muy arrabalizada y eso se ve mejor ahí. Eso está muy bien. Pero esas son de las obras. El gobierno ha entregado 2 obras, 30 mil millones de dólares. Entregó a Cristo Park, entregó un parqueo en la zona colonial, obras de reconstrucción y limpieza en algunos hospitales o techados de deportes, algunas carreteras que se han pavimentado y algunas calles, pero son obras que estaban hechas, eso hace pavimento.
La ampliación de la carretera Duarte está en ejecución, un tramo La Vega-Santiago está en ejecución, no se ha terminado. Más las obras viales grandes como el metro y los teleféricos y las obras de Santiago. Ahí es que están las obras del PRM. Entonces no se ha visto pero son gobiernos que dan dinero. Ayudas sociales, pensiones, títulos definitivos. Esos títulos definitivos, pero no dan parcelas, pero dan títulos y la gente se siente muy bien. Entonces estos son gobiernos que son gobiernos manirrotos, que dan cuarto para llevar a cabo una reelección. Y eso, el PLD también se benefició de eso, 20 años en esa política también, entonces van a luchar con las mismas armas. El PRM y la alianza van a luchar con la misma arma. Por eso es que yo digo que esa es una acción política susceptible de hacer un cambio en el curso político de las elecciones que vienen. Es decir, no es posible que tres partidos como estos, por pequeño que sea el PRD, que es el más pequeño de los tres, que en esos partidos no tengan el 50%, por ejemplo, del electorado, que no garantice que haya segunda vuelta. Es decir, aquí, cuando el PLD se hizo un partido fuerte, Balaguer ganaba con poco margen de voto, 35%, un 40%, porque se dividía el voto contrario a Balaguer. Y Balaguer es el presidente que ha tenido la mayor tasa de rechazo en este país, pero ganaba las elecciones. Para lo que se le ha metido en la cabeza que la tasa de rechazo de Leonel Fernández le impediría, pero igualito que José Francisco Peña Gómez tenía una tasa de rechazo enorme, pero era un tremendo competidor. Y pues lo veíamos ahí. Y Balaguer igualito, Balaguer lo rechazaba el PRD, que era una oligarquía de masa, y lo rechazaba el PLD, más los izquierdistas, los comunistas. O no solo los comunistas, sino los izquierdistas y gente que se llamaban progreso, de avanzada. Es decir, Balaguer apenas tenía a los trujillistas y a los balagueristas que éramos fanáticos de Balaguer, y con eso era que él iba a las elecciones. Pero nadie tenía una tasa de rechazo más alta que Balaguer, pero ganaba las elecciones. Estaba en el poder también, eso le daba muchas facilidades, pero ganó desde afuera del poder también, con un PLD existente y fuerte, ya como tercera fuerza en el 86. Y Balaguer ganó las elecciones del 86, desde la oposición. Es decir, demostró que podía ganar no con el poder en las manos, sino fuera del poder. Entonces, con estos partidos como están, es difícil que usted se pueda ir en primera vuelta. Pero el presidente Abinader, no le vamos a negar que puede irse en primera vuelta, porque Leonel Fernández ganaba en primera vuelta. Y le pasó lo mismo a Danilo Medina, que ganaban, sus triunfos lo tuvieron en primera vuelta. Leonel Fernández nunca, solamente ganó la primera vez que accesó al poder, ganó por segunda vuelta, pero él ganaba en primera vuelta. Es decir, el gobierno puede ganar en primera vuelta. Es evidente. Ahora, Leonel Fernández ganaba en primera vuelta y el PLD, pero eran dos fuerzas prácticamente. El reformismo no existía. Ya no existe, mejor dicho, muy breve, muy poco lo que tiene. Igualmente el PRD quedó muy disminuido, pero los triunfos de Leonel Fernández, todos fueron en primera vuelta, excepto el primero, repito, pero Danilo Medina ganó en primera vuelta también. Ahora, tenían las condiciones que hay hoy para el PLD, la que tiene el PRM, no eran así. Y hubo tiempo de crisis, porque el 2008 fue una crisis terrible en la reelección de Leonel Fernández. Y la crisis del 8 fue una crisis mundial, triple crisis al mismo tiempo. Porque fue una crisis financiera, la crisis de los alimentos y la crisis de los energéticos. Es decir, fue tres crisis en Occidente.
que, no hay duda, afectaban a todo el mundo. Todos los gobiernos se fueron en Europa, perdieron todas las elecciones. Por una crisis como esa, aquí ganó Leonel Fernández precariamente. Y ese fue las elecciones del 2008, pero ganó en el 2010, ganaron en el 2, ganó en el 16 el PLD, todo en primera vuelta y en forma avasallante, las intermedias. Y en esos triunfos intervino Leonel Fernández, no hay duda. Incluso hasta en el de Luis Abinader intervino Leonel Fernández. Es decir, Leonel Fernández ha tenido éxito con todos los procesos electorales, excepto con el de 2000. Y no tuvo el éxito porque Danilo Medina no se llevaron de lo que decía el propio Leonel Fernández, que era mejor apoyar a Balaguer en el 2000. Pero Danilo Medina, Temito Clemontá, pensaban que Balaguer no pasaba de 15%. Que no tenía más de 15%. Y entonces, que Balaguer lo tenía que apoyar en segunda vuelta, pero Leonel le analizó que no, que Balaguer tenía una base social más amplia que el PRD, que el PLD, porque había gobernado más tiempo. ¿Qué pasó? Se cumplía lo que nosotros hemos estado diciendo, que Balaguer tenía esa amplia base social de su trabajo, de su tiempo de trabajo en el gobierno. El PLD y la Fuerza del Pueblo es lo mismo, tienen esa base social, pero diríamos más, tal vez más compacta que la que tenía Balaguer, porque Balaguer era tacaño, repito, pero estos gobiernos han dado de todo, dinero y de todo, hicieron rico a muchísima gente, a muchísimas familias, porque que han usado 72 mil millones de dólares. Repito, es toda una bóveda de dinero que se ha manejado en este país y eso ha creado muchas adhesiones y por eso pienso que no es fácil para el propio presidente Abinader ganar una elección en primera vuelta con ese colchón que tiene el PLD. Entonces, si se plantea esto como alianza de que en segunda vuelta irían apoyándose uno a otro, no hay duda que esa es una acción política que hará susceptible de cambio del curso político de las elecciones del año 2024, dice Manuel Fermín, que no soy arúspice ni soy oráculo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do.
Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, les invito a que lean al Marino Vinicio Castillo, al doctor Marino Vinicio Castillo, que publica su blog La Pregunta, como toda la semana. Enigmas del presente y realidades duras. Ese es el trabajo de su blog La Pregunta de esta semana, del doctor Marino Vinicio Castillo. Lecturas verdaderamente pesadas y bien pensadas, como hemos dicho, de ese recto juicio de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo. Bueno, ayer decíamos nosotros que el gobierno, bueno, no va a admitirlo. Es difícil que un gobierno admita, pero a vista de todo el mundo, de ser, sin ser un apasionado ni nada, pero a vista de todo, hay que decir que la política migratoria del gobierno y la política fronteriza, con todos estos eventos que han pasado allí en la frontera, ha sido un fracaso. Decíamos nosotros desde los estándares convencionales del éxito, de lo que es el éxito. Se puede decir que eso ha sido un fracaso, porque el éxito es que usted, las cosas le salgan como usted la planteó o la planeó. Pero si todo le salió al revés, usted ha tenido un fracaso. Y yo le agrego, le pongo un adjetivo calificativo, un esplendoroso fracaso, porque no se llevaron de nadie. Y como no se llevaron de nadie, porque lo sabían todo, ahí vimos todas las cosas que se han tenido que volver atrás, como dicen, vamos atrás. Y hoy, la Cancillería Dominicana actuando como debió actuar. Entonces le exige a la Cancillería, al gobierno haitiano, a lo que hay allí como gobierno, representación. Miren, el gobierno dominicano le pide a ustedes, le exige a ustedes una ratificación de que nosotros estamos actuando correctamente, los dominicanos, con respecto a la línea fronteriza, que nosotros no hemos violado la línea fronteriza, que lo que hemos hecho es este muro y que ese es un margen de tierra que nos pertenece a nosotros también, que está del otro lado del muro, porque el muro fue hecho para que se pueda transitar por los dos lados. Decía yo ayer, una falta también, de parte de todos esos errores, que no se pusieran alguna especie de balizas para delimitar o que se vea más o menos que la gente de decía yo ayer, aquel Haití incivilizado, aquel Haití asilvestrado, que es sin domesticación ciudadana, un país que anda ahí como gente como echado al monte, como verdaderos salvajes. Que unas balizas, qué sé yo, de madera, o podían ser una especie de también de metal, qué sé yo, con pinturas lumínicas que se vean hasta de noche, que se vean. Con la luz de la luna, como decía Hueva Rodríguez. Y se ponen esa baliza, que más o menos el haitiano sepa que esa es delimitación formal de lo que es la línea divisoria.
de la República Dominicana y Haití para que no osen meterse en esa área que es un área de doble acceso o de acceso para el muro, para la vigilancia del muro, de la valla que hay allí. Ok. Entonces, el canciller hoy, el canciller dominicano, el señor Álvarez, le ha solicitado a la Cancillería o al gobierno haitiano, a lo que hay ahí de gobierno, una ratificación pública de que no cuestionan la actual delimitación que ha hecho el gobierno dominicano allí con respecto a la línea del muro, o a la línea de la valla, o a la línea de la, ¿cómo se puede llamar también? Como le han puesto el nombre, yo no sé qué más nombre le han puesto a aquello. Pero que se sepa que los ciudadanos que están ahí en esa área de Juana Méndez, esa zona de Dajabón, sepan que esa área no es de Haití, que no ha sido cedida a Haití, o que esa donde se instalaron los primeros bloques de esa valla no era la línea exacta, la línea de las pirámides, sino otra línea más adentro, X cantidad de metros más adentro hacia el territorio dominicano. Pero no se hizo. Un esplendoroso fracaso es lo que se han cosechado de toda esa situación de allí. Ahora, yo estuve leyendo el pacto nacional, ¿cómo que se llama? El pacto nacional, no recuerdo, para la, no sé, no recuerdo cómo que se llama el pacto. Yo pensé que lo había anotado, pero no lo anoté por ahí. Vamos a ver, yo creo que lo tengo por aquí. El pacto nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití. Ahí está. Y hasta bonito esta foto. Mire, esa es una foto muy bien tomada de la valla y de el área de adentro que ha confundido a los haitianos. Yo digo, si ahí se ponen unas balizas, digo, en las áreas donde hay gente, porque los haitianos van a entrar, ellos entran y hacen lo que les da la gana por ahí, pero en el sitio que está poblado, como es el caso de Dajabón y esas zonas hay, que se pongan unas balizas que puedan identificar que esta parte, si es la parte, vamos a decir, de Haití, que sepan los haitianos que donde va esa calle, esa carretera o ese camino es dominicano, que esa no es la línea por donde van, la línea, vamos a decir, imaginaria por donde van las pirámides. Y eso es fácil de determinar, porque repito, ¿qué es lo que poner balizas? Eso se usa hasta para los aviadores, los pilotos, cuando están fumigando, uno va a un balizamiento de las parcelas para que el piloto pueda ver dónde fumigó y dónde tiene que venir y fumigar otra área para que no fumigue la misma. Es decir, se ponen balizas que son señuelos para poder más o menos identificar las áreas por donde usted tiene que transitar o por donde usted quiere que las cosas sucedan como usted quiere. Del pacto, repito, leo todo lo que se propone, pero no dice cuándo esto va a arrancar. ¿Cuándo va a arrancar las aplicaciones de todas esas medidas que se han señalado para el pacto? Por ejemplo, aquí tenemos del pacto, política económica, incentivar la producción, la inversión y el comercio. Dice incentivar el modelo vigente de CODEVI en Juana Méndez y Dajabón para la instalación de industria en el interior del territorio haitiano. Pero que la instalen, ¿quién es que va a instalar esa industria? Que la instalen allá, quien sea. Si hay inversionistas dominicanos, pues vayan allá, está bien. Pero que inviertan aquí. Porque la frontera nosotros necesita que invirtamos aquí. Que tenemos una ley de incentivo. Que la gente invierta aquí para que los ciudadanos de la frontera dominicanos trabajen. Excelente. Ahora, establecer políticas para el equilibrio de los precios de sustentación en finca para alimentos
básicos y enfrentar cualquier conato de escasez con estímulo a la producción nacional. No sé, eso tiene su bemoles, pienso yo, porque ya los precios de sustentación, con estos acuerdos de libre comercio que hay con los Estados Unidos, es muy difícil que esas cosas se puedan aplicar. No sé, hubo muchas leyes de incentivo, esas leyes de proteccionistas fueron desmontadas todas. Entonces, hay que ver la parte de la mecanización, como ya han señalado también, esa mecanización agrícola, que yo digo, no hay la organización social. La ley de promoción agrícola y ganadera era lo mismo. Facilidades, lo único que no daba las facilidades de préstamo, que ahora va a dar Bandex, pero el Banco Agrícola financiaba. Y la banca incluso privada podía financiar porque eran bienes que usted podía importar. Ahora, eso se prostituyó y ahí está Kiko Tabar que sabe de eso, que el gobierno lo puede usar. Una bomba de agua, por ejemplo, una bomba de pozo profundo, es una bomba para el uso agrícola. Muy bien, uso agrícola. Pero resulta que yo instalo una industria en Jaina y compro una bomba de esa y la instalo en la industria, pero no tiene un uso agrícola, tiene un uso industrial. Entonces eso era un pleito con aduanas, yo recuerdo en tiempo del señor Kiko Tabar, porque Kiko Tabar decía, bueno, pero ven acá, es que esa bomba no tiene uso agrícola, esa bomba la vamos a usar en la industria. No, señor director de aduana, eso se va a usar en la agricultura. ¿Y quién le podía aprobar eso? Entonces aduana tenía que mandar donde el señor, ¿a dónde es que van ustedes a instalar esa bomba? Ah, en Junumuco. Entonces coger para Jumunuco a ver dónde que van a instalar esa bomba. Aduana iba a mandar allá. Es decir, eso traía unas distorsiones tremendas. La ley de promoción agrícola y ganadera se fue a pique porque eso es un desorden. Por eso yo digo, ese plan de mecanización, si no hay una organización social adecuada, no creo que eso funcione bien. Pero no voy a inventar. Ahora, el pacto habla también muy bien de lo que se tiene que hacer con las repatriaciones. ¿Y cuándo es que vamos a iniciar las repatriaciones? Deportaciones y salida del país. B5. Ahí está todo. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Dotar, instituir, velar el Consejo para la Niñez y la Adolescencia, el CONANI y el manejo a los niños migrantes. Deportar en los términos de las leyes de migración 285 y 344 y con apego al debido proceso. Pero ¿cuándo vamos a iniciar esto? Porque aquí tenemos 496 asentamientos, el gobierno no ha dicho nada, ni el pacto dice nada de esto. La auditoría del plan de regularización, ¿cuándo es que van a publicar eso? ¿Por qué yo hago hincapié en eso? Porque el gobierno se metió en el problema de allá de frontera, pero nos hemos olvidado de aquí. Entonces, muy guapo en la frontera y dóciles con los 496 asentamientos, 15,000 muchachos que nacen cada 6 meses de parturientas haitianas, no se sabe cuál es el destino de esta gente y además 180,000 niños recibiendo clases cuando sean adultos o jóvenes. ¿Qué va a pasar con esos muchachos? Hablan español, alegan que son dominicanos, ¿qué va a pasar? ¿Ya eso le damos una garantía de nacionalidad? ¿Qué vamos a hacer con el pacto en esa parte? El gobierno, ¿cuándo vamos a arrancar? Porque las repatriaciones están contempladas ahí. ¿Y cuándo que se van a iniciar las repatriaciones masivas? Porque tenemos una república haitiana aquí adentro. Yo creo que hay muchos detalles, hay muchas cosas que se dicen e incluso se plasman aquí, pero después no se aplican. Yo lo dudo que esto se pueda aplicar. Esto está bien redactado, bonito, todo está muy bien. Pero ¿cuándo vamos a arrancar con las repatriaciones masivas y organizar este país? Porque de la forma que estamos viendo esto, dudo que podamos organizar la regularización o la dominicanización del trabajo. ¿Cómo lo vamos a dominicanizar si no sacamos del país todo este excedente de haitianos residentes en la República Dominicana en forma ilegal, con asentamientos humanos a nivel de barriadas,
gente ilegales que incluso hasta ONGs extranjeras haciéndole vivienda y consolidando barrios de haitianos ilegales en la República Dominicana. Verbigracia. Solamente hay que ir a Montellano, donde el gobierno de Canadá en forma abusiva se dio el lujo de hacer un barrio para haitianos ilegales. La prostitución aquí en las playas dominicanas la ejercen haitianas. ¿Y quién se mete con eso? Entonces yo espero que ese pacto comience a funcionar. ¿Desde cuándo que va a funcionar lo contemplado en el pacto? Pregunta Manuel Fermín. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.